Soy oficial de policía en un condado rural en Texas. Hoy estuve frente a frente del diablo. No es como todos ustedes describen, es mucho peor. Trabajé para el departamento de sheriff en el este de Texas durante los primeros 2 años que fui policía. Actualmente trabajo en otro departamento en la misma zona. Voy a tener que cambiar de nombre para no meterme en problemas legales ni molestar a la familia que sobrevivió. Además, no quiero causar problemas con mis colegas. La comunidad de las fuerzas del orden es muy unida y los egos se lastiman como plátanos. Algunos de ustedes probablemente deducirán de qué condado estoy hablando a partir de las pocas pistas que les voy a dar, pero tengo que cambiar la historia lo suficiente para que sea plausible negarlo. Ya saben a lo que me refiero, el típico cuento de horror escalofriante. Mi condado era tan grande como el condado de Dallas o el de Austin, pero solo tenía una población de 14,000 personas apenas. En muchos lugares solo puedes viajar a pie. Es lo más parecido a un pantano que se puede encontrar en Texas. Arroyos y ríos lo recorren como venas, lo que hace que la zona sea propensa a inundaciones repentinas. La imagen más común es un bosque denso pegado a una carretera asfaltada. La forma más común de morir es quedarse dormido al volante o ser emboscado por un ciervo suicida. Como no hay mucha gente y esta gente es precaria, significa que a los oficiales se les paga un carajo. Y no es solo que me interesa el dinero, me encanta ser policía. Me comprometí a ser uno de los buenos que se apegaban a sus ideales y no se convertían en un imbécil cínico. Bueno, yo me apegué a mis ideales, pero cada día que pasaba me convertía en un imbécil más. Además de lo peor que el salario, son las preocupaciones por la seguridad. Solo hay 2 agentes en cada noche, uno para el extremo sur y otro para el norte. Eso significa que tu único refuerzo suele estar entre 20 y 40 minutos de ti. Y si tu compañero también está a cargo de una emergencia, entonces no tienes buena suerte. Esto hacía que la zona pareciera uno de los últimos remanentes del salvaje oeste. Había que estar alerta y tener cuidado cuando uno se encontraba solo en el bosque. Por más romántica que fuera la idea de ser como Walker Texas Ranger, casi me mata. Fue una tormenta perfecta de circunstancias. Mi condado había sufrido graves inundaciones la semana anterior a que ocurriera esta historia. El agua estaba bajando en la mayor parte de las zonas, pero algunos lugares seguían inundados. Otra cosa buena fue que nuestras radios habían estado fuera de servicio todo el día. Alguien vino a arreglarlas por la mañana y empezó a llover a cántaros otra vez. La llamada llegó alrededor de la medianoche y se informó de que un hombre estaba golpeando la puerta de una mujer. El hombre exigía que la dejara entrar para protegerse de la lluvia. La mujer dijo que estaba sola con su bebé y que necesitaba un policía rápidamente. Estaba en la centralita ubicada en el lado de la cárcel del departamento de sheriff cuando yo recibí la llamada. Mi operadora, que era como una gallina, me miró como diciendo: «Oye, tengo un animal vivo por aquí». Sus cejas se alzaron mientras me gritaba para llamar mi atención. Tenía el teléfono pegado en la oreja mientras con la otra mano tecleaba frenéticamente. Escuché cómo repetía la información en voz alta mientras anotaba la dirección de la persona que llamaba en mi cuaderno. Estaba en la zona de inundaciones repentinas. Era transitable, pero la tormenta continua estaba cambiando muy rápidamente. Otra hora de lluvia intensa la aislaría del resto del mundo. Mi operadora giró su silla para mirarme directamente con expresión seria. «Llámame a tu teléfono cuando estés cerca. Las radios siguen caídas, así que te llamaré cada 10 minutos para control de seguridad, ¿de acuerdo?» Sí, está bien, Charlie», dije mientras me giraba para apresurarme a llegar a mi patrulla. «Le dije al alguacil del sur lo que tienes en caso de que necesite llegar a ti», bromeó mientras la pesada puerta de la cárcel se cerraba de golpe detrás de mí. Agradecía el gesto de su parte, pero tener refuerzos a casi 1 hora de distancia no significaba mucho si las cosas salían mal. Los refuerzos podrían venir de la luna por toda la diferencia que suponía. Me acomodé en el asiento delantero abarrotado de gente de mi patrulla. Ni siquiera había ingresado la dirección del GPS de a bordo cuando comenzó a sonar mi teléfono. Era Shirley de la central. «Oye, ¿qué pasa? Ni siquiera he arrancado el maldito auto».
Pregunté. Hubo una pausa inusual antes de que ella hablara. Podía percibir la preocupación en su voz. Oye, acabo de enterarme de esto. La persona que llamó dijo que podría ser Ezequiel Burrows. Hice una pausa antes de girar la llave en el encendido. Oh no, esto no era nada bueno. Ya había tratado con Seik antes. Fue cuando era un novato. Tendré que poner esta historia en espera para contarte primero un episodio retrospectivo. En ese momento yo llevaba trabajando unas 2 semanas y todavía iba armado con mi FTO. Una llamada unánime llamó al departamento del sheriff para quejarse de que Seik y su hermano mayor conducían y apuntaban con sus armas a la gente y disparaban al aire. Mi FTO había sido un estereotipo de un viejo policía de condado que estaba a punto de jubilarse. Era tranquilo y daba instrucciones con calma entre caladas de cigarrillo. Llevaba un bigote blanco, tupido de morsa y un sombrero de vaquero que le sentaba a la perfección. Cuando la llamada llegó a través de la radio del coche, su actitud cambió como un interruptor. Se inclinó hacia adelante y arrojó el cigarrillo por la ventanilla. Su rostro simplemente se ensombreció. Muy bien, agente, esto puede volverse peligroso. Manténgase alerta, manténgase cerca y haga todo lo que yo le diga. Estábamos ansiosos por recibir la llamada cuando él ofreció esta información adicional. Conozco a estos 2 hermanos. Se sabe que han peleado con la policía. No les tengas miedo en caso de enfrentarte a ellos si es necesario, dijo con un lento acento tejano. Mi cuerpo liberó una tonelada de adrenalina para reaccionar ante una situación de lucha o huida y sentí que se me revolvía el estómago. Me alegré de que mi FTO fuera tan tranquilo para mí. En aquella época me avergonzaba sentir mariposas en el estómago. Pensaba que significaba que era débil o cobarde. Ahora me doy cuenta de que es la forma que tiene mi cuerpo de protegerse y que necesitaba aceptar esa sensación. Encontramos a los hermanos dando vueltas lentamente en un Dodge neón verde militar. Le faltaba un espejo retrovisor del lado del conductor. Tenía un agujero enorme donde debería estar una luz roja de freno. Fue genial cuando nos facilitaron el trabajo. Iniciamos una operación de desmantelamiento de vehículo sospechoso. Básicamente, eso es cuando apuntas tu arma al vehículo sospechoso mientras estás detrás de la puerta abierta del auto. Das órdenes verbales en voz alta como: conductor, este es un aviso, debe salir del vehículo lentamente. De cualquier modo, los sacamos a ambos y los detuvimos esposados. No pasó nada digno de mención, salvo que habían 2 escopetas y 3 rifles en el asiento trasero. Habían municiones y casquillos por todas partes. No es ilegal en el estado de Texas, pero sí que es muy sospechoso. La persona que llamó originalmente quería permanecer en el anonimato, por lo que no teníamos nada que demostrara que estaban disparando desde el vehículo. Mi FTO se ocupó del hermano mayor de Zek mientras yo hablaba con él. No recuerdo el nombre de su hermano. Por ahora lo vamos a llamar Tort. Mi oficial de libertad condicional hizo que nuestra central buscara los nombres de ambos para ver si tenían alguna orden de arresto vigente. Así que tuvimos algunos minutos tensos e incómodos con los hermanos mientras esperaban para saber si se irían a la cárcel o no. Durante toda la parada no paró de correr por la boca. Nos llamó con todos los insultos racistas y vulgares que tenía en su extenso vocabulario inglés y en español. Yo, como novato, me puse un poco nervioso por algunas cosas que supuestamente le había hecho a mi madre, así que centré toda mi atención en Zek. Él se quedó abatido ahí, empapado en sudor. Solo hacía 27 grados, pero parecía que estaba a punto de sufrir un golpe de calor. Todo su cuerpo empezó a temblar ligeramente y a balancearse hacia adelante y hacia atrás. «Oye, Zek, ¿estás bien, hombre?», pregunté mientras me acercaba a él. Pensé que tal vez tendría que arreglarlo si se desmayaba. Verás, este sujeto olía a basura caliente. Era bastante fuerte, una mezcla de sudor y trasero. No quería tocarlo, pero estaba esposado a la espalda. No podía dejar que se cayera sin nada más que la cabeza para amortiguar la caída. Por suerte, él se enderezó cuando me acerqué a él. Sus ojos se abrieron de par en par mientras me miraba fijamente, mostrando los dientes en una mueca. «Carajo, ¿esto me va a matar, santo cielo?», susurró en voz ronca.
Sus ojos vacíos se clavaron en los míos. No, no va a pasar. Solo te están reteniendo mientras comprobamos si está bien dejarte ir a ti y a tu hermano, dije mientras intentaba ocultar lo asustado que estaba. Él hizo una pausa e inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Una sonrisa burlona se dibujó en el borde de su boca mientras asentía como si estuviera de acuerdo con algo. Pero lo siguiente que dijo fue algo muy extraño. Había pasado mucho tiempo desde ese día, así que mi memoria está algo borrosa, pero recuerdo que fue algo así como: Se supone que debo decirte que recuerdes mi cara durante la masacre, dijo. ¿Qué? ¿Qué dices? Dije mientras me giraba para mirarlo directamente. Su hermano debió haber escuchado el cambio en mi tono de voz. Se inclinó para gritar más allá de mi FTO. «Oye, ya cállate la boca, Zek. Déjame encargarme de estos malditos cerdos», dijo. Zek miró a su hermano con calma y respondió: «Oye, tú estarás solo cuando muera, hermano». Los ojos de Tord se abrieron de par en par y vi que el miedo se reflejaba en su rostro. Se burló e intentó disimular riéndose, pero pude ver que su bravuconería no era lo que buscaba. Su hermano lo asustaba. En resumen, ambos hermanos regresaron libres de órdenes de arresto. La persona que llamó originalmente al 911 quería permanecer en el anonimato, lo que significaba que no teníamos testigos de ninguna supuesta actividad ilegal. Sin nada que los retuviera, los dejamos libres. Pero recuerdo una cosa más espeluznante que dijo Zek. Cuando les quitamos las esposas, los dos volvieron caminando hacia su coche. Tord se sentó en el asiento del conductor y Zek en el asiento de atrás. «Ahora soy tu chofer, perra», dijo Tord enojado. Su hermano estaba mirando algo en el asiento del pasajero mientras movía la cabeza lentamente. «No, ya está sentado ahí. Ya te ha estado mirando todo el día. No debemos hacerlo enojar», respondió con frialdad. Tord le dijo algo a su hermano en voz baja y se sentó en el asiento del conductor. Mientras se alejaban, pude ver a Zek sentado en la parte de atrás, medio girado y señalando algo que estaba al lado de su hermano en el asiento del pasajero. Antes de que se alejaran lo suficiente como para que no pudiera escucharlo, pude escuchar a Tord comenzar a gritarle blasfemias a su hermano. Así que ese fue el anterior del programa de televisión en mi vida. Ese fue mi primer encuentro con Zek, y ahora parecía que estaba corriendo hacia él nuevamente años después. La pequeña historia sobre el origen de él siempre me resultó diferente. Nunca volví a verlo en persona después de ese contacto inicial, pero siempre me llegaban noticias de sus hazañas. Los dos hermanos derribaron la puerta de una mujer mayor a patadas, la golpearon y la robaron. Esta no llamó a la policía hasta una semana después porque su nieto lo obligó. Estaba demasiado aterrorizada para dar su declaración como testiga, pero el nieto me dijo que toda la calle sabía lo que habían hecho ese par de dos. Una fiesta de cumpleaños al aire libre se canceló cuando Zek apareció del bosque y comenzó a disparar una escopeta al aire. Pasé el resto de la noche tratando de controlar a un familiar ansioso porque Zek estaba en el bosque disparando como loco. Una persona que conocíamos en un 90% que era Zek no dejaba de llamar a la central y amenazar con matar al sheriff por líneas grabadas. Estaba furioso porque habían arrestado a su hermano. El problema era que a Tord lo habían arrestado en un condado vecino, no con nosotros. Era evidente que él se estaba deslizando cada vez más hacia el lado oscuro. Era el acertijo de mi Batman. Nunca pude alcanzarlo. Simplemente dejaba problemas para que yo los resolviera. Pero ahora tal vez lo tenía bajo control. Podía esposarlo físicamente y meterlo al tambo. Mi GPS decía que estaba a 10 minutos de la casa de la persona que nos llamó. Sí, iba a tardar un poco más debido al diluvio. La visibilidad era baja y podía sentir que mi vehículo intentaba hacer hidroplaneo varias veces. Cuando había pasado unos 2 minutos, el camino que tenía delante pareció desaparecer. Las líneas blancas simplemente desaparecieron cuando el agua inundó el camino. Al encender las luces de desmontaje, no pude ver dónde terminaba el nivel del agua, así que salí del auto para mirar mejor.
En la oscuridad, lo único que podía escuchar era el golpeteo esporádico de las gotas que caían sobre mi impermeable y el vaivén mecánico de mis limpiaparabrisas en exceso. Ante mí había una llanura de agua ondulada por millones de gotas de lluvia. Cada pocos segundos la zona se iluminaba con relámpagos, lo que me mostraba que el agua profunda continuaba tras la curva de la carretera. Mi mente se remontó a los días en Silent Hill en la PS1. Lo primero que hice como estudiante de quinto grado aterrorizado fue intentar salir de la ciudad, pero me encontré con un desnivel interminable en la densa niebla. Sentí un miedo similar ahora, pero esta vez se trataba de un lago improvisado y no de un acantilado, y yo estaba corriendo hacia el peligro, no alejándome de él. Estaba sopesando mis opciones y pensé en avisarle a la centralita que era imposible. Estaba en un Charger, no en un Tahoe. Tal vez sé que encontró otro lugar donde permanecer seco. Quiero decir, todavía no ha infringido ninguna ley, pero mi teléfono comenzó a sonar. Estaban despachados. Antes de que pudiera decir hola me encontré con un... ¿Ya está ahí, agente? Espero que sí, preguntó. No, yo estoy a la vuelta de la esquina, es que hay obstáculos. Ya ha vuelto. Dice que está pateando la puerta y golpeando las ventanas. Puedo escucharlo amenazando con lastimarla de fondo. Debes llegar hasta allá, gritó mi operadora. En ese momento solo había una opción clara. Supongo que si tuviera que hacerlo me habría lanzado a nadar. Sumergí mi vehículo en las oscuras aguas lentamente, pero de forma constante. Rezaba para que no se ahogara mientras las aguas subían hasta unos 60 centímetros a mi alrededor. El agua empezó a filtrarse por la parte inferior de las puertas cuando tomé la curva del camino. Pude ver la tierra frente a mí cuando comencé a ganar más tracción y a salir del agua. Pisé a fondo el acelerador para darle una última sacudida y salir del agua y girar hacia el camino fangoso. Pisé el freno para hacerme una idea rápida de lo que me rodeaba. La señal roja de stop de una intersección de 4 vías se reflejaba en mí. Ahora estaba en una pequeña comunidad residencial. Mi GPS me indicó que la casa de la persona que llamó estaba al otro lado de la intersección y 3 casas más adelante a la izquierda. Era difícil verlo debido al diluvio, pero pude ver que la carretera desaparecía bajo el agua nuevamente. Salí y comencé a caminar. No iba a arriesgarme a que mi auto quedara atascado en la entrada. Mientras avanzaba, la tensión empezó a acumularse en la nuca. Periódicamente, relámpagos silenciosos me iluminaban en un mar de ondas. Una sensación de frío envolvió mis pensamientos. Un agujero negro se abrió en mi estómago y me quitó toda la confianza. Esto era nuevo. Ya había tenido miedo antes, pero la reacción de lucha o escapada siempre me provocaba una explosión de energía nerviosa. Pero esto era surrealista. Sentía que estaba soñando. Sentía miedo. Me sentía completamente solo. Cuando llegué al patio, el agua me llegaba hasta las rodillas. Finalmente alcancé un terreno más elevado a medida que me acercaba a la puerta principal. Me movía a la izquierda y a la derecha, revisando los costados de la casa. La casa era un remolque del doble del tamaño de una casa rodante, elevada a 1 metro del suelo sobre pilotes. Tuve que subir las escaleras empinadas para llamar a la puerta. «Hola, departamento del sheriff, soy yo, ábranme», grité por encima de la lluvia. Salté de nuevo con un chapoteo desde los estrechos escalones y escudriñé la oscuridad. Escuché un estruendo en la puerta cuando se abrió unos centímetros. Vi un rostro femenino mirándome. «¿Puedo observar su insignia o algo?», dijo una voz temerosa. La di en la cabeza antes de darme cuenta de que estaba completamente cubierto por mi impermeable amarillo. Me desabroché la gabardina y alumbré con la linterna mi placa y mi cinturón de servicio. «Él estuvo aquí hace un momento», dijo nerviosa. Sus ojos se movían de un lado a otro escudriñando la oscuridad. Podía escuchar los gritos frenéticos de su hijo desde lo más profundo de la casa. «Está bien, señora. Cierra la puerta con llave, pero quédate ahí por mí. Le echaré un vistazo por detrás, así que no te preocupes si me oyes hacer ruido, ¿eh?».
Esperé hasta que la oí cerrar la puerta con llave antes de sacar mi arma y dar la vuelta hacia la izquierda. Recorrí toda la casa lentamente, revisando las esquinas con deliberada lentitud. Mi pequeña pero potente linterna estaba sostenida en el centro de mi pecho, con mi arma lista para disparar. Todo el perímetro de la casa estaba despejado. Mi cabeza estaba dando vueltas para comprobar el espeso bosque que se abría paso desde la oscuridad. Incluso revisé su pequeño coche. Tiré de las puertas para ver si estaban abiertas, pero no había nada sospechoso. Se había ido, pero sentí que me observaban. El frío terror me pesaba en el estómago y me provocaba náuseas. Sentí un cosquilleo nervioso con la base del cráneo que me hacía querer girar la cabeza con frecuencia. Entonces me di cuenta de lo que había pasado y me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Estaba debajo de la casa a 1 metro del suelo. Yo, idiota, había estado caminando a su alrededor. Estaba de pie con la espalda a 1 metro de la casa. Inmediatamente caí sobre una rodilla, chapoteé y me giré para apuntar mi arma y encender la luz debajo de la casa. Mi mente estaba medio esperando el susto de Zek, parecida a la escena en la que muestran por primera vez al xenoformo en las rejillas de ventilación en Alien. Mi dedo se soltó lentamente del gatillo mientras no veía nada más que tablones de madera entrelazados, telarañas y más oscuridad. No podía ver bien debajo de la casa porque se había usado para almacenar trastes viejos como una cortadora de césped, sacos de arena y bicicletas viejas. Miré fijamente durante un rato tratando de distinguir una forma humana. Cada vez que movía el haz de luz cegador hacía que unas sombras oscuras bailaran debajo, imitando el movimiento. No me convencía que no estuviera allí abajo, pero no podía ver absolutamente nada. Me alejé de la casa y comencé a pensar. Estaba cerca y probablemente me estaba observando. Me consolé pensando que me tenía miedo y que tenía una audiencia cautiva. O estaba debajo de la casa o estaba esperando en el bosque tratando de no hacer ruido mientras corría. Zek, este es el departamento del sheriff. Sabemos que eres tú el que está aquí afuera causando problemas. Sal, proyecté con mi voz con toda autoridad que pude. Hice un escaneo de 360 grados a mi alrededor con mi linterna mientras continuaba lentamente. Oye, hombre, todavía no has infringido ninguna ley. Vete a casa ahora y eso es todo. Si tengo que regresar, tú irás a la cárcel, te lo prometo, dije. Cuando terminé mi discurso, dejé que el silencio flotara en el aire para darle un efecto dramático. Se oyeron truenos a lo lejos para enfatizar mi seriedad. Con confianza en mi ultimátum, me dirigí a toda prisa hacia mi coche patrulla. Pero no me malinterpretes, no soy inepto ni cobarde. Tenía un plan y marcharme era una artimaña, un engaño. Cuando llegué a mi auto, llamé a la centralita para contarle el plan. Le dije que le avisara a la persona que llamó que iba a conducir hasta la señal de stop que estaba al final de la calle y que me escondería para esperar a que Zek regresara. Pronto volví a mi auto con todas las luces apagadas, mirando fijamente el camino oscuro hacia la casa. Mientras estaba sentado en la oscuridad escuchando la caótica tormenta que me envolvía, revisé mi teléfono. Solo habían pasado 10 minutos cuando juro que había sido una eternidad. La extraña sensación de ensueño me invadió de nuevo. Tuve un pensamiento fugaz que me dijo que nunca había estado en esa casa en primer lugar. Había estado sentado ahí imaginando toda la serie de eventos que acababan de suceder. Sin estar seguro, me di unas palmaditas en los tobillos para ver si todavía estaban mojados. Ya no lo estaban. Nunca me metí en el agua para ver cómo estaba la madre asustada. Pero recordé haberlo hecho, no lo sé, todo esto está muy confuso. De repente sentí ganas de llorar, no sabía por qué. Me sentía tan asustado, tan solo. Nada tenía sentido, así que contuve el sollozo. De repente, una voz áspera me habló. Atravesó mi confusión como un cuchillo envenenado atravesando mi cerebro. Me dijo que debía acabar con esto. Debería usar la herramienta que llevaba en la cadera. Apoyé la cabeza contra el frescor de la ventana. Lágrimas calientes me corrían por la cara mientras mi mano manipulaba torpemente los cierres de retención de mi funda. El frescor de la ventana fue mi único alivio antes del final.
Menos mal que estaba nevando. La nieve siempre me ponía triste porque formaba una capa blanca de hielo en mis ventanas. Un momento, ¿esto era nieve? ¿Aquí en Texas? Me sacudí con un jadeo en el asiento como si despertara de un sueño. Tal vez no lo era, tal vez era un microsueño. Había tenido un par de ellos en la marina debido a la falta de sueño. ¿Pero por qué me estaba sucediendo esto ahora? Sacudí la cabeza con fuerza para recuperar el equilibrio. Los pensamientos oscuros huyeron de mí. Me di cuenta de que la luz en la calle debía haberse ido mientras estaba en mis pensamientos, porque no salía luz de ninguna de las casas. La visibilidad era nula y la tormenta ya había alcanzado un estruendo ensordecedor. Solo con mis pensamientos en la oscuridad dudé de mi plan. Ya estaba harto de que mi mente me jugara malas pasadas, y me preguntaba cuánto tiempo debería quedarme ahí sentado como un acosador hasta que tuviera que volver a la patrulla habitual. Mi teléfono se iluminó y me apresuré a responder antes de que sonara. Reconocí de inmediato la voz de mi operador, pero sonaba demasiado lejana. «Él ya ha vuelto, ahora mismo, corre». Su voz se cortó y el sonido de llamada interrumpida resonó en mi oído. Sí, a veces las torres de telefonía móvil no funcionaban bien por aquí, especialmente durante las tormentas. Ahora tenía un teléfono inútil con el que no podía volver a llamar. Mi única esperanza era que mi operadora consiguiera que mi compañero se pusiera en camino. Estaba a unos 30 minutos o a una hora de distancia, ¿lo recuerdan? Mientras cerraba la puerta de golpe y comenzaba a caminar con dificultad bajo la lluvia, yo pensé, en noches como esta yo conocía el futuro. Podía imaginar la cronología más oscura de los acontecimientos y eso sucedería. La idea de que mi teléfono celular se estropeara había estado rondando mi mente desde que comenzó la noche. No lo puse en primer plano en mis pensamientos con la esperanza de que no se manifestara, pero se hizo realidad junto con todas las otras malas vibras de la noche. Yo recé para que no se hicieran realidad más temores latentes, especialmente el miedo más profundo que todos reprimimos cada vez que usamos una placa. Estaba chapoteando en el pequeño océano que conducía el patio delantero cuando escuché los gritos del bebé, del niño. No eran los gritos normales de un bebé inquieto, sino un grito agudo y áspero, como si le doliera la garganta por el esfuerzo. Saqué mi arma de nuevo mientras corría rápidamente hacia las empinadas escaleras. Me agaché rápidamente para escanear debajo de la casa con mi linterna antes de posicionarme al lado de las estrechas escaleras. No me acerqué porque había escuchado hablar de policías a los que disparaban desde los patios a través de las puertas cerradas tan pronto como se anunciaban. En cambio, golpeé la parte inferior de la puerta con el puño y me anuncié. Esperé un momento a que me respondieran o a que se escuchara un disparo. No hubo respuestas y evalué mis opciones. No tenía consentimiento ni orden de registro, pero lo que sí tenía eran las circunstancias apremiantes. Las circunstancias apremiantes son las que utilizan los bomberos para derribar la puerta a patadas cuando huelen a humo. Mientras crea que el peligro está al otro lado de la puerta, yo puedo derribarla a la fuerza. Los gritos del bebé se convirtieron en toses ahogadas y escuché un golpe fuerte en el interior. Subí los escalones de un salto y me preparé para golpear la puerta con el hombro. Una pequeña voz en mi cabeza me instó a comprobar si la puerta estaba doblada. Debería estar cerrada con llave desde la última vez, pero lo intenté de todos modos. Se abrió una rendija y me invadió un hedor espantoso. Lo más parecido a lo que puedo comparar es a alguien con una infección sinusal grave que se despertó con mal aliento por la mañana, comió huevos podridos y sopló en tu cara. Eché la cabeza hacia atrás y vi un ojo saltón que me miraba desde la esquina superior de la puerta, pero ese ojo se reflejaba como un gato o un mapache. Me miraba con una mirada moteada de color púrpura. En la fracción de segundo antes de que abriera la puerta de una patada, pude ver que el ojo brillaba de color púrpura y se retiraba. Pude escuchar el gruñido de un perro cuando la puerta se abrió de golpe hacia la oscuridad del interior. Mi linterna y mi arma giraban frenéticamente en busca de un perro o un intruso alto con ojos morados. No vi nada más que una pequeña sala de estar, el televisor a mi derecha, el sofá a mi izquierda y una encimera frente a mí que separaba la sala de estar de la cocina. Escuché al bebé gritar y toser desde el pasillo a mi izquierda.
Di un par de pasos vacilantes donde se escuchaban los gritos cuando una figura salió corriendo del pasillo hacia mí. Solté un grito y apunté con mi Glock para disparar. Doy gracias a Dios ahora por haberme quedado paralizado un instante en lugar de disparar por reflejo, porque en la fracción de segundo que siguió vi a la madre con la cabeza inclinada hacia un lado y los ojos en blanco. Sus brazos colgaban flácidos detrás de ella mientras caía. Me aparté de su camino y se desplomó en el suelo a mi lado con un rugido sordo. En retrospectiva, tal vez debería haberla atrapado, pero tal vez una parte de mí sabía que la habían arrojado, así que mantuve mi arma apuntando hacia el pasillo. O eso es lo que me digo a mí mismo de todos modos. El pasillo tenía solo 6 pies de largo, un dormitorio a la derecha y otro a la izquierda, con un baño en el medio. Había estado en innumerables remolques con esta disposición. La puerta del baño estaba cerrada, así que quien la arrojó podría estar a la derecha o a la izquierda cubriéndose. Pude ver que ambas puertas estaban abiertas. Eché un vistazo a la mujer. Estaba de costado mirándome. Era joven y atractiva. Solo llevaba una camiseta clara y ropa interior. Tenía los ojos abiertos y respiraba entrecortadamente. Sus ojos tenían una mirada como de trance y pude ver que su piel brillaba con una capa de sudor. No podía ver sangre ni heridas físicas en ella, pero me recordó a un pez sacado del agua, muriendo lentamente. Cuando volví a mirar el pasillo, mi cerebro no logró entender lo que estaba viendo. Parecía que el pasillo se había alargado. Donde antes mi linterna había iluminado la puerta del baño, ahora solo había oscuridad total. Moví la linterna de un lado a otro para revelar que la oscuridad era un objeto fijo, como una nube en el borde de la puerta. Mientras entrecerraba los ojos e intentaba comprender lo que estaba viendo, la oscuridad parecía acercarse cada vez más. Se filtraba como una niebla en la sala de estar. El marco de la puerta se volvió negro, luego las paredes que lo rodeaban, y luego partes del sofá que estaba a su lado. La mejor manera en que puedo explicarlo es que parecía como si el mundo frente a mí estuviera desapareciendo, como si el vacío se lo tragara. La oscuridad se extendió por toda la habitación y me inundó. Miré hacia abajo y vi que el mundo se desvanecía en la nada a unos 30 centímetros de mí. Las piernas de la mujer que yacían a mi lado ya habían sido consumidas por ella. Intenté en vano hacer señas con la luz para que la oscuridad se alejara, pero fue en vano. Retrocedí y choqué contra el televisor que se cayó al suelo. El pánico que me resultaba familiar empezó a hervir en mi interior mientras los oscuros susurros volvían a atravesar mi mente. Era la misma desesperación que había sentido en la enfermería. No tenía miedo de morir en el trabajo, pero esto no era diferente. ¿Qué era esta oscuridad? ¿Qué terror inimaginable me aguardaba en el vacío que se acercaba? ¿Me llevaría al infierno? Si moría aquí, ¿me vería a Dios? La oscuridad estaba fuera de mi alcance cuando el resplandor de mi linterna se apagó y me sumergí en la oscuridad absoluta. La desaparición de mi última luz de esperanza provocó un grito primario que se acumulaba en mi garganta, una última súplica aterrorizada antes de que la locura me invadiera. ¡Oh santo cielo! ¡Oh Jesús!, dije. Parpadeé rápidamente cuando mi linterna volvió a encenderse e iluminó la habitación que me rodeaba. La oscuridad sobrenatural había desaparecido. Parpadeé rápidamente mientras los horribles pensamientos salían volando de mí, dejándome temblando y gimiendo. Luché contra el impulso de salir corriendo por la puerta y olvidar ideas tontas como el honor y el deber. Mientras me apoyaba contra el televisor apoyado en la pared, comencé a recuperar el aliento. Hice un par de rondas de respiración de combate para bajar el ritmo cardíaco acelerado. También solté una palabrota cada 2 exhalaciones. Tenía un trabajo que hacer y sabía que tenía que reemplazar el miedo paralizante por otra cosa. La vida me había enseñado que la ira podía superar el miedo y hacerte superar el agotamiento en un apuro. También me tranquilicé con una lista de verificación mental. Terminaría esta llamada, encontraría al bebé, llamaría a una ambulancia para la mamá y detendría a Sek, o lo que fuera que estuviera allá afuera. Luego podría ir de 10 a 8 y tomar un café en la oficina. Todo volvería a la normalidad.
Me arrodillé para ver cómo estaba la madre. Ella no respondía a nada de lo que le preguntaba. Sus pupilas estaban tan grandes como platos y no mostraban reacción alguna ante mi luz. Un breve cacheo reveló que no tenía heridas aparentes, pero entonces lo escuché de nuevo, el suave llanto de un bebé, pero no venía del pasillo, ahora sonaba más cerca. Me levanté de golpe y de inmediato vi una figura a la derecha de mi periferia. Me di la vuelta para resaltar la figura oscura de una persona parada en la cocina. La figura estaba de espaldas a mí y con los hombros encorvados. Llevaba un impermeable negro raído, roto y deshilachado. «Oye, amigo, soy la policía, déjame ver tus manos, ahora», grité, pero la figura no se movió. Pude escucharlo murmurar mientras movía el hombro. «Oye, escúchame muy bien, tonto. Juro por Dios que te dispararé. Manos arriba ahora, y date la vuelta lentamente». Pude escucharlo empezar a arrullar suavemente. «Lo siento, pero ya tengo las manos ocupadas, oficial», dijo con voz ronca mientras se daba vuelta lentamente. Era Zek y estaba cunando el bebé en sus brazos. Todo mi cuerpo se tensó al verlo. El niño no podía tener más de 1 año. Pude ver al niño mover los brazos y moverse. Gracias a Dios por eso, pero él lo sujetaba firmemente por la base del cráneo. Su mano repugnante sostenía su delicada cabeza como si estuviera sosteniendo una pelota de béisbol. La uña sucia de su dedo índice golpeaba suavemente la nariz del niño. Yo sopesé mentalmente mis opciones. Ver a Zek sosteniendo al chico me recordó el miedo que sentí cuando sostuve por primera vez a mi sobrino recién nacido. Era tan frágil que pensé que podría aplastarlo por accidente. Sabía que el sujeto estaba jugando con ese miedo para mantenerme a raya. Podía dispararle en la cara, no sería el tiro más difícil de realizar. Estaba a menos de 2 metros de mí, pero dejaría caer al bebé y podría sufrir graves consecuencias. Como si hubiera percibido mis pensamientos, él soltó la cabeza del bebé y la dejó colgando boca abajo sujeta por la pierna. El bebé claramente comenzó a gritar mientras se balanceaba de un lado a otro como un péndulo. Zek estiró el brazo y me presentó al bebé sosteniéndolo deliberadamente al bebé directo frente a la boca de mi arma. «Vamos, oficial, elimina al malo, salva a la familia, quieres hacerlo, ¿no? Para eso te has entrenado todos estos años», susurró Zek. Continuó mientras daba un paso hacia mí acortando la distancia a unos metros. Pude ver las lágrimas que brotaban de la cara regordete del bebé y que se deslizaban por su frente hasta el suelo. Aparté mi arma del bebé y la sostuve cerca de mi pecho. Me daba miedo tener algo tan peligroso tan cerca de algo tan preciado. Di medio paso atrás cuando me di cuenta de que estaba perdiendo mi única ventaja. Él pensó que tenía una visión de túnel al dispararle. Esperaba que diera un paso atrás y mantuviera la distancia como los policías estaban entrenados para hacer, pero siempre me gustaba una buena pelea. Rápidamente se me ocurrió un plan para enfundar mi arma mientras me apresuraba hacia él. Agarraría al bebé con mi mano izquierda mientras le daba una patada baja justo en la rodilla. Lo tomaría desprevenido lanzando mi ataque en medio de decirle algo que todos sabían. «Ok, hombre, escúchame. Tienes derecho a permanecer en silencio». Mi arma comenzó a bajar en mi funda. Mi mano izquierda estaba apuntando la luz a sus ojos. «Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra». Una sonrisa comenzó a ampliarse en el rostro de Zek. «Ahora todo está bajo control». Yo me tensé para atacar, pero Zek lanzó al bebé por los aires. El tiempo se detuvo a mi alrededor cuando vi que el niño se arqueaba hacia arriba y casi chocaba contra el techo. Debía haber dejado caer instintivamente mi arma y la luz cuando mis brazos se estiraron para atrapar al niño mientras descendía. Mis manos buscaron en la oscuridad donde mi cerebro predijo que debería estar el bebé cayendo. Sentí su cuerpo suave y atraje ansiosamente al bebé hacia mi pecho. En el momento en que mi cerebro confirmó que había asegurado al bebé, mi vista explotó con estrellas mientras mi cabeza se balanceaba hacia atrás. Mientras me tambaleaba hacia atrás, otro golpe pasó por la parte interna de mi rodilla derecha. Yo me desplomé y caí de espaldas. El equipo de cinturón de servicio se atascó dolorosamente en mí.
Durante todo el tiempo, mis brazos rodearon desesperadamente al bebé que gritaba. Inmediatamente comencé a buscar frenéticamente en el suelo a mi alrededor con mi mano derecha. No podía dejar que Zeke tomara mi arma. Empecé a sentarme y a rodar hacia un lado en un intento desesperado por proteger al bebé. Yo recibí un rodillazo aplastante en el vientre cuando Zeke aterrizó sobre mí con todo su peso. Dejé escapar un gruñido de dolor y envolví al niño con más fuerza contra mi pecho. Se sentó a horcajadas sobre mí y se acercó más a mí agarrándose del cuello de mi chaleco. Podía oler su hedor revelador que emanaba de él. Sus ojos agrandados me miraban fijamente. Me di cuenta con horror de que Zeke no tenía intención de tomar mi arma. Con una sonrisa demente en su rostro me abrazó y comenzó a apretar. Iba a usarme para quitarle la vida al bebé, para poder aplastarlo. Tuve que recurrir a mi mano derecha para empujar a Zeke. Luchamos así durante lo que pareció una eternidad. Él estaba montado sobre mí y me daba un gran abrazo, y yo intentaba desesperadamente empujarlo con mi mano derecha mientras protegía al bebé con la izquierda. Sabía que la cantidad de fuerza que ejercía sobre mí no era natural. Era fibroso y unos 15 centímetros más bajo que yo. Yo le llevaba al menos 18 kilos y estaba en buena forma, pero sentí que me crujía la espalda y jadeé cuando mis músculos fueron rápidamente llevados al punto de falla muscular. El pobre bebé empezó a jadear mientras nuestros cuerpos la apretaban. Me estaba desesperando y mi mente trajo a la memoria un recuerdo que había guardado para un día lluvioso. Todo con la esperanza de no tener que usarlo nunca. Recordé a un ex instructor de SWAT, un perro diabólico y malhumorado, que nos enseñaba tácticas para limpiar habitaciones en la academia. Era el final del día y comenzó a compartir historias de guerra sobre su tiempo en la corporación. La mayoría de la gente no sabe que la forma más rápida de eliminar a alguien es meter el pulgar en la cuenca del ojo del malo, dijo con una sonrisa maliciosa, imitando la acción al clavar su pulgar nudoso con un golpe rápido. Esto va directo al cerebro, terminó mientras giraba el pulgar y hacía un sonido de aplastamiento con la boca. Sí, mi cuerpo se encogió igual que el tuyo mientras escuchas esto. Debió haber visto al grupo de cadetes retirarnos físicamente y continuó. El truco es lograr que tu cerebro anule tu sentido de la decencia humana básica y elimine a otro ser humano de esta manera horrible. Tu mente luchará contra eso. No es natural querer hacerle esto a tu prójimo. Incluso ahora que lo sabes, no podrás hacerlo cuando llegue el momento. Yo estaba acostumbrado a los juegos mentales y las novatadas de los militares alfa, los cuales intentaban asustarnos para que dejáramos de hacerlo. Pensé en lo que me había dicho en aquel día, sin estar seguro de si podría eliminar o mutilar a alguien de una forma tan horrible, pero yo tendría que agotar todas las demás opciones. Ahora, mientras yacía hacia arriba con el cuerpo fallando y un bebé aplastado entre nosotros, tenía que esforzarme al máximo para sobrevivir. Zeke parpadeó por primera vez durante todo este enfrentamiento. Una mirada de comprensión lo invadió, sonrió aún más y comenzó a reírse. Me soltó de su abrazo y rápidamente agarró mi cabeza con ambas manos. Sus pulgares se movieron hacia mis ojos. Yo cerré los ojos mientras sentía sus sucias uñas raspando mis párpados. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Aunque tenía los ojos cerrados, tenía una imagen mental de dónde estaba. Mi mano derecha golpeó y mi pulgar atravesó algo liso y suave. De repente, un líquido cálido envolvió mi mano de inmediato y me salpicó la cara. No me di cuenta de que estaba gritando hasta que un líquido con sabor a cobre se vertió en mi boca. Podía saborear lo que era y supe lo que había hecho, pero tuve que abrir los ojos para verlo. El agarre de Zeke se había aflojado lo suficiente como para abrir los ojos y ver el daño. Efectivamente, mi pulgar estaba profundamente incrustado en la cuenca del ojo izquierdo del sujeto. Él seguía sonriéndome maniáticamente mientras la sangre brotaba de él. Yo lo empujé hacia arriba y lo alejé de mí mientras me movía y me retorcía frenéticamente. Finalmente se giró hacia mi izquierda y mi pulgar se liberó de su cuenca ocular. Lo escuché pateando y golpeando para alejarse de mí mientras se retiraba hacia la oscuridad. Yo me senté con el bebé y busqué rápidamente mi arma a mi derecha. La encontré.
La agarré rápidamente y escudriñé la habitación. No vi a Zek, pero miré hacia atrás y hacia adelante rápidamente. El bebé volvió a gritar ensordecedor y sentí que el corazón me latía con fuerza por todo el cuerpo. Después de un par de momentos de apuntar mi arma hacia la oscuridad y sostener el bebé en mis brazos, mi mente empezó a funcionar de nuevo. Yo noté lo extraña que se sentía mi arma en mi mano cubierta de sangre. Noté que el bebé gritaba fuerte y sano, y noté que estábamos los dos solos. Sí, solos. La madre del niño ya había desaparecido. Yo me quedé ahí sentado y abrumado, pero lo primero que hice fue ocuparme del bebé que tenía en brazos. Tomé mi linterna, me levanté lentamente y busqué en la habitación un lugar seguro donde dejar a mi bebé que lloraba. Me decidí por colocar al bebé en el suelo y construir una fortaleza a su alrededor con almohadones. Sentí que perdía unos segundos preciosos. Por mucho que quisiera quedarme con el bebé, el sujeto se quedaba más tiempo solo con la madre. Con inquietud me puse de pie y miré hacia el pasillo. Zek debió haberla llevado por ahí. Di un paso hacia adelante y decidí que primero entraría por la puerta que estaba a mi derecha. Mi patada abrió la puerta de golpe mientras la luz inundaba la habitación. Reveló el dormitorio de una mujer que había quedado completamente destrozado. Parecía que se había producido una explosión en un gran agujero en el centro de la habitación. Había madera y alfombras rotas esparcidas por toda la zona. El suelo estaba doblado hacia arriba y hacia afuera como si algo hubiera salido de abajo. Me incliné sobre el agujero para ver el suelo fangoso que había debajo. ¿Así había entrado Zek? Parecía que Hulk se había abierto paso a través del suelo. En cualquier otro momento no lo hubiera creído, pero la cordura se había ido en el momento en que me enviaron a esta casa. Sabía que él todavía podía estar allí abajo con ella. Si me arrastraba hasta allá, me volvería a meter en pasillos peligrosamente estrechos con Zek. No quería otra revancha de lucha libre con su fuerza monstruosa. Oh, no. Un rayo cayó en algún lugar cercano. Mi luz estroboscópica brillante delineó una figura alta fuera de la ventana del dormitorio. Miré hacia arriba para verla solo un momento antes de que desapareciera. Esta era una imponente figura humana de color negro con ojos que reflejaban luz violeta. Debió tener unos 3 metros de alto y apretaba sus manos y su rostro contra el otro lado del vidrio. Tan pronto como la vi, desapareció de la existencia. Solo quedó una imagen residual en mi mente. Me moví alrededor del agujero para mirar por la ventana. Más allá, en el patio trasero, había un grupo de sombras. No tuve que esperar mucho para que otro rayo iluminara la noche. Lo que la luz expuso no me sorprendió en absoluto, pero de todos modos me hizo estremecer. Era Zek empapado bajo la lluvia. Su brazo extendido sostenía a la madre por la nuca para que me mirara. La facilidad antinatural con la que la sostenía hacia afuera era tan natural como la que había tenido al bebé. Era como si me la estuviera presentando. Una sonrisa torcida dominaba su rostro ensangrentado y tuerto mientras ella colgaba sin fuerzas. Me hizo un gesto con la mano libre para que me acercara antes de darse la vuelta bruscamente y caminar hacia el bosque con ella cargándola. Escupí una maldición mientras se desvanecía entre los árboles. Tenía que recuperarla. No me importaba si al final se escapaba, pero no podía vivir con mi último recuerdo de ella siendo raptada por ese cíclope sonriente. La había buscado esa noche. Tenía que detener cualquier plan morboso que tuviera con ella. Corrí de regreso a la cocina y localicé una puerta trasera. Salí volando bajo la fría lluvia, salté los escalones resbaladizos y corrí hacia el bosque. Pude ver dónde se abría el follaje para formar un pequeño sendero. Esto era cerca del lugar donde vi a Zek por última vez. Debía haberlo tomado. Una vez que llegué a la línea de árboles, mi impulso casi se detuvo. El agua me llegaba hasta las rodillas mientras avanzaba con pasos pesados. Después de caminar unos metros hacia el bosque, vi un movimiento que se alejaba de mí. Cada vez que creía haber perdido el rastro de Zek, lo había adentrarse más en la oscuridad, arrastrando a la pobre mujer con él. Me ardían las piernas mientras me obligaba a avanzar entre la densa vegetación. Traté de mantener a Zek en la mira a través de árboles y enredaderas cegadoras. No sé cuánto tiempo lo perseguí. El tiempo volvió a hacer su cosa extraña. Caí en un estado de fuga, de desesperación y agotamiento. Todo lo que sabía era que tenía que seguir avanzando.
Aunque estaba rodeado por un espeso bosque, me sentía aislado, como si flotara en el vacío del espacio o estuviera parado al borde de un gran abismo. La oscuridad fuera del alcance de mi luz era un vacío de la nada. Me parecía que solo el área inmediata donde me encontraba era sólida. Las únicas cosas tangibles a mi alrededor eran las figuras que mi luz descubría. Tan pronto como me movía más allá del suelo en el que me encontraba o mi luz pasaba por el entorno, la materia volvía de la nada. Podía caer al abismo y nunca más se sabría de mí. Sería otra alma perdida en el bosque. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la gente se diera cuenta de que estaba desaparecido? Tal vez se consideraría lo suficientemente importante como para que un pequeño reportaje en las noticias locales diera mi noticia. Mi sheriff podría llamar a las reservas y a los soldados para que me buscaran en el bosque, pero después de un par de semanas todo se cancelaría. Es demasiado caro mantenerlo. Lo sé porque lo he visto suceder un par de veces. Simplemente desaparecería. Nadie sabría realmente que me había tragado la desesperación. Había salido de esta realidad para caer siempre en la oscuridad. En mi sombría ensoñación de acechar a Zek, fui vagamente consciente de que algo me seguía. Con la vista periférica captaba la figura oscura con ojos violetas que me seguía en ritmo. Podía oler el hedor a olor corporal y mal aliento que flotaba a mi alrededor. Quería girar la cabeza y enfrentar a la criatura directamente, pero tenía demasiado miedo de perder de vista a Zek. Este se alejaba cada vez más de mí mientras mi cuerpo gritaba por descansar. Zek desapareció entre unos arbustos y grité de frustración mientras me esforzaba por acelerar. Los rabillos de mi vista se desvanecieron y supe que estaba a punto de desmayarme, a punto de caer al agua por el cansancio. Atravesé los arbustos y entré en el claro. Miré a mi alrededor con asombro. Un círculo perfecto con un diámetro de 30 metros. En el medio del claro había un viejo tocón de árbol que sobresalía a 3 metros del agua. Pude ver un pequeño retoño brotando del árbol de la cosa. Sus delgadas ramas alzaban unos 15 metros por encima del agua. Con un relámpago vi a Zek de pie junto al árbol, sosteniendo a la mujer desplomada por el cuello. Tenía la mano extendida y jugaba con algo que colgaba del árbol. Cuando me tambaleé vi que era una soga. Algo viejo por algo nuevo, ¿no lo crees, amigo?, proclamó Zek en voz alta, todavía concentrado en la soga. Esto es lo que exige mi Jesús. La forma en que dijo mi Jesús dejó en claro que no era el Jesús por el que todos rezamos. Finalmente se giró para observarme y con un movimiento fluido y sin esfuerzo colocó a la mujer inerte sobre el tocón. Tiene que ser algo dulce, tal vez seas tú. Veamos qué dice, pero alguien debe colgar del árbol. Espero que seas tú. Tú y el bebé tan solo son un regalo. Después de la masacre regresaré para pisotear la vida del bebé, dijo Zek y su único ojo me lanzaba atacas. Estaba harto de esas amenazas y esas conversaciones misteriosas de todo lo sobrenatural. Sabía que no podía enfrentarlo cuerpo a cuerpo, pero ahora él no podía usar a la mujer como escudo. Yo apunté con mi pistola y disparé 2 ráfagas rápidas. Me zumbaban los oídos después de los disparos. El olor a pólvora me envolvía. 2 sonidos esporádicos de plop cuando los casquillos caían al agua. Había cortado la distancia entre nosotros a unos 5 metros. Fue un tiro fácil. Entonces, ¿por qué él no caía? Ni siquiera se inmutó. Supuse que la adrenalina y el ritmo cardíaco habían hecho que fallara. Enfadado, disparé 5 tiros más mientras avanzaba hacia él. Sentí como si estuviera disparando a través de una sombra. Él simplemente me miró con su ojo de cíclope. Cuando llegué a unos 2 metros me detuve. Nos miramos fijamente durante un rato. Él me miraba fijamente mientras yo respiraba agitadamente. El único movimiento que se percibía era el aguacero que caía a nuestro alrededor. Sabía que no tenía más opciones. Empecé a darme cuenta de que iba a morir allí con la chica. Los dos lo haríamos, no podía salvarla. Había elegido perseguir a ese hombre poseído hasta el lugar al que nunca volvería. Un sacrificio voluntario, en pocas palabras. De repente, una imagen mental cruzó por mi cabeza. Yo estaría tendido sobre el tocón del árbol como un homenaje en el altar, mientras que la mujer colgaba sin vida de la rama sobre mí. Zek me sonrió y soltó una breve carcajada.
Extendió los brazos como si me diera la bienvenida para un abrazo. Fue entonces cuando lo escuché. Ya no se escondía en los rincones de mi visión. Ahora se me fue revelado. Una figura alta se asomó desde el árbol del verdugo detrás de Zek. Sus ojos morados brillaban. La vi con tanta claridad como siempre. El perfil negro como la tinta de un humanoide de 1 metro más alto que Zek. Estaba hecho de la misma negrura antinatural que casi me había consumido allá atrás en la casa. Mi luz era inútil para dispersarla. Extendió una mano anormalmente larga y la colocó sobre la cabeza de Zek. Zek cerró el ojo que le quedaba y comenzó a temblar. Era como un telepredicador del Espíritu Santo. «No, ayudante», dijo Zek con un gruñido gutural. Sacudió la cabeza de un lado a otro sin que la entidad lo soltara. Zek tosió terriblemente y levantó el pecho como si estuviera a punto de vomitar. Era como si su cuerpo estuviera tratando de rechazar al monstruo que se desprendía de él. «Mi Jesús ha tomado una decisión. Quiere a la mujer. Ella tiene una dulzura que merece la profanación, una bondad que desgarra y rasga. Su profanación será una agonía que sentirán sobre todos quienes la aman. A cambio, reciben sus dones, los frutos del Espíritu». Una vez más sentí que el mundo a mi alrededor se desenfocaba. Una magia oscura me estaba llevando a un estado de trance. El velo de la realidad se aclaró y la fría oscuridad esperó a que mi alma cayera en él. Estaba tan cansado. ¿Por qué luchar contra esta cosa? Dejé mi arma en su funda con pereza y dejé caer mi linterna en el agua con indiferencia. Sentí que el frío subía por mi cuerpo como garras terribles. El frío antinatural se apoderó de mi cuerpo y me di cuenta de que no podía moverme, o más bien, no quería moverme, eso no importaba. Me di cuenta de que la lluvia había parado, se había apagado como un interruptor. Moví los ojos en mi cabeza congelada y vi millones de gotas congeladas en el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la lluvia estuviera suspendida como pequeños planetas flotando contra una galaxia oscura. Zek me miró hacia arriba y se maravilló ante la vista. La entidad oscura salió de detrás del árbol. Mis ojos habían adaptado lo suficiente a la luz de la luna en el claro para ver la masa negra como la tinta acercándose. El pánico se apoderó de mí. No quería que la cosa se acercara más, que me tocara. Solo sabía que si me tocaba sería la cosa más violenta del mundo. Pero aún así no me moví. Era inútil resistirse. La oscuridad era inevitable. Se agachó frente a mí. Sus brillantes ojos de platillo me miraban fijamente. Por supuesto, el olor abrumador siguió. Extendió una mano completamente negra y la colocó sobre mi cabeza. Cuando me tocó, sentí una descarga de energía que me atravesó. Podía sentir su oído, su asco hacia mí, pero no era solo yo. Era todo, incluso Zek. Zek era solo un medio para un fin, un juguete utilizado para propagar la ira y lastimar a los demás. Pero entonces empezó el verdadero acontecimiento. Mientras me quedaba ahí estupefacto me mostró cosas. Vi a la mujer de pie, me dijo que su nombre era Lisa. Tenía la misma mirada vacía que yo. Entonces la comprensión volvió a inundar su rostro. Parpadeó rápidamente y comenzó a gemir. Hizo contacto visual con Zek, conmigo y luego con la figura oscura. Sus ojos se abrieron como si suplicaran por escapar. No estoy seguro de lo que siguió. El tiempo era difícil de medir, pero pareció una eternidad. No sé si es real, o tal vez era un trance. Tal vez un poco de ambas cosas. Ambos estábamos encerrados en una grieta de la realidad. Una grieta que dejaba entrar la oscuridad para infectar y corromper. Me quedé inmóvil con lágrimas corriendo por mi rostro mientras torturaban a Lisa frente a mí. Zek lo devastó de innumerables maneras con la entidad flotando cerca de su hombro. Le entregaban cuchillos e instrumentos cortantes de la masa oscura de la cosa. Cometían actos de violencia que nunca repetiré y nunca más voy a escribir, pero podía ver que Alisa lo sentía todo. Gritaba con los dientes apretados, sus ojos abrían tanto que parecía que se le saldrían. Al final de la mutilación, Alisa siempre terminaba colgando de la soga. En una muestra silenciosa del sadismo, a Alisa se le concedió el uso de su cuerpo descratado. Se agitaba y trataba débilmente de liberarse de la cuerda que rodeaba su cuello. Nunca lo conseguía, pero justo antes de que dejara de luchar, la escena se reiniciaba.
Un salto atrás en todo el tiempo. Ella estaba completamente curada y parada en el agua, atrapada en su propio cuerpo, esperando a que aquel ritual comenzara de nuevo. No sé cuánto tiempo duró. Tal vez fueron horas, tal vez fueron días. El tiempo no tenía ningún significado. A medida que el macabro espectáculo se repetía una y otra vez, comencé a perder la esperanza, igual que Alyssa. Me había dado por vencido, había fracasado. Era un tonto y merecía este destino cruel. Tal vez incluso merecía algo peor. Sí, merecía algo peor. Fue esta declaración contraproducente la que resultó ser mi salvación. La cuerda salvavidas que me sacó del pozo sin fondo en el que me estaba hundiendo lentamente. Pero al principio fue solo otra flecha en mi corazón, otra piedra atada a mis pies. Merecía algo peor. Debería ser yo quien estuviera allá arriba. Había aceptado el trabajo para ayudar a gente como esta mujer. Y cómo yo había fracasado en esto. Quedándome al margen, viendo cómo ataban a esta mujer una y otra vez. Ella tenía hijos y yo no. Yo era solo un hombre soltero y tonto. Nadie me echaría de menos, no como a ella. Así que debería tomar su lugar. Este pensamiento pasó por mi mente como un relámpago. Mi trabajo era estar frente a los inocentes cuando llegara el lobo. Zeke habló de sacrificio y yo ocuparía su lugar. Tal vez encontrar algo parecido a un honor por mis acciones patéticas. Sentí que una calidez comenzaba a crecer dentro de mí. Zeke había cortado a Alyssa cientos de veces y ahora la había llevado a pisar el tocón para poder poner la cuerda alrededor de su cuello. No sabía qué estaba pasando en ese momento. Mi cerebro estaba atrapado en un ciclo febril de odio a sí mismo. Quería ocupar su lugar. Odiaba que fuera ella en lugar de mí. Comencé a recuperar el control de mi cuerpo. Me moví lentamente hacia Zeke, pero él estaba demasiado preocupado por Alice. Vi que la entidad se daba la vuelta para mirarme. Sus ojos se agrandaron un poco. Emitió un gruñido profundo que reverberó en mi cerebro, pero no atacó. El sujeto había atado la cuerda alrededor de Alyssa y se agachó para admirar su trabajo. Ella dejó escapar un gemido audible mientras las lágrimas inundaban sus ojos. Sabía lo que se avecinaba. Tal vez rezaba para que se le permitiera morir otra vez. «Salta», dijo Zeke sonriendo entre dientes. Alyssa se bajó del tocón y comenzó a ahogarse. Sus piernas se pateaban deliberadamente mientras se balanceaba de un lado a otro. Noté que ni siquiera intentó quitarse la soga, se había rendido. «¡No, por favor!», grité mientras empujaba a Zeke con el hombro. Se tambaleó hacia atrás sorprendido. Corrí, agarré las piernas de Alyssa y las levanté alivianando la tensión de su cuello. «Déjame hacerlo. Tiene que ser yo, no ella. Por favor, no ella», grité con un fervor demencial. Alyssa tardó un momento en darse cuenta de que finalmente había acudido en su ayuda. Le grité que se quitara la soga. Comenzó a retorcerse y a tirar de la cuerda que tenía alrededor del cuello. La levanté un poco más y la estabilicé lo suficiente para quitarle la cuerda y hacer que ambos cayeran al suelo. El agua fría sacó por completo mi cuerpo de su letargo, pero mi mente seguía descontrolada. Saqué a Alyssa del agua y la apoyé contra el tronco del árbol. Ella me miró y comenzó a gritar mientras me envolvía en sus brazos. Escondió su rostro en mi pecho y se negó a mirar a los monstruos. Podía sentir su cuerpo temblando contra el mío mientras continuaba emitiendo gritos ahogados. Intenté girarme para mirar a Zeke, pero Alyssa me abrazó con demasiada fuerza, así que miré por encima del hombro. Noté que estaba lloviendo otra vez. El tiempo se había descongelado. «No, llévenme a mí en su lugar. Ya he tenido suficiente. Estoy dispuesto a sacrificarme. Que sus pecados sean míos», supliqué. No sé de dónde salió esa última frase. ¿Tal vez fue intervención divina? No lo sé. Mi mente todavía estaba sumida en la miseria. Todo lo que sé es que la entidad no le agradó nada de esto. Escuché un grito fuerte y antinatural. ¿Un ladrido? ¿Un gruñido? Lo más parecido que puedo comparar es una mezcla entre un babuino y un jaguar. Era aterrador y sabía que provenía de la sombra alta. Como si fuera una orden, Zeke comenzó a darme golpes en la cabeza, golpeando con sus puños una y otra vez. Apreté a Alice más cerca para protegerla de los golpes. Podía soportar el dolor, lo quería.
Zek luego intentó apartarme de ella, pero me sujeté. Fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido la fuerza Zek. Sus golpes dolían, pero eran los golpes de un hombre normal. Ni siquiera podía alejarme de Alice. Una pequeña luz de esperanza floreció en mi alma y él estaba cansado. De repente empezó a insultarme. Esperaba que estuviera leyendo mi mente mientras pensaba las cosas más atroces sobre él. Luego tomó mi arma que llevaba en la cadera. Yo tengo una funda de retención de nivel 3, lo que significa que tienes que presionar un botón, empujarla hacia abajo y luego balancearla hacia adelante para sacarla de la funda. Se necesita práctica, pero Zek lo manipuló con suavidad y me la alejó. Me di media vuelta para mirar al hombre mientras seguía protegiendo a Alice de él. Resopló y me apuntó con mi arma con una mano temblorosa. ¿Acaso tú morirás por ella, maldito cerdo?, me gritó. Sí, así es. Yo voy a aceptar mi sacrificio, espeté desafiante. Yo ya había aceptado mi destino. Si iba a morir, al menos eso significaría que ella iba a vivir. Algo honorable en una vida de fracasos. Te mataré, de todas formas mataré a tu chica, gritó Zek. Cerré los ojos y esperé que las balas calientes me atravesaran el cuerpo. ¿Cómo es que se siente recibir un disparo? ¿Se apresurará y apuntará en la cabeza? El ataúd cerrado seguro, pero los disparos nunca llegaron. 10 segundos se sintieron como 10 horas antes de que abriera los ojos. El rostro de Zek reflejaba confusión. Su cuerpo temblaba mientras su ojo se movía en su cuenca. Fue entonces cuando noté que la entidad había vuelto a colocar una mano sobre la cabeza de Zek. Zek apretó los dientes y dejó escapar un bufido de frustración. No tardé mucho en darme cuenta de que estaba congelado como Alisa y yo. «¡Déjame hacerlo!», suplicó Zek. Los músculos de su cuello se tensaron y su brazo extendido se contrajo. Me di cuenta de que quería desesperadamente poner la presión necesaria en el gatillo para volarme la cara. Traté de mirar a la entidad aunque su cabeza no podía moverse. La criatura se acercó a centímetros de él, justo fuera de su campo de visión, y empezó a susurrarle al oído. La expresión de Zek pasó de ira a la de miedo. «No, teníamos un acuerdo», suplicó Zek. Abrió la mano de golpe y dejó caer el arma con un chapoteo. Ahora su expresión se tornó en ira. «Tú me abandonaste, eres un maldito mentiroso. Todavía tengo tiempo, todavía tengo poder. Él es un maldito idiota, te conseguiré a la chica». La entidad disparó otra mano hacia el pecho de Zek y dejó escapar un agudo susurro. El rostro de Zek se contorsionó de dolor y comenzó a toser. La criatura de la sombra se hizo más grande, elevándose sobre él. Lentamente lo atrajo hacia su masa oscura, envolviéndolo. Zek comenzó a gritar con agudos aullidos mientras su cuerpo se desintegraba en la oscuridad. Parecía que estaba doblado hacia atrás, con la entidad empujándolo hacia adentro por la parte superior de la cabeza. Antes de que su cabeza fuera consumida, me miró y suplicó: «Solo un poco más de poder, déjame eliminar a este policía». Pero entonces la cabeza de Zek fue empujada hacia adentro y él ya no estaba. Solo la amenazante criatura de la sombra con ojos púrpuros brillantes. Sostuve con fuerza el cuerpo empapado y tembloroso de Alisa. Intenté mirar fijamente a la criatura, pero era demasiado. Proyectaba tanta ira en mi corazón. Sabía que este era el final. Al menos Zek no obtendría la satisfacción, pero no sabía qué horrores incalculables me causaría la criatura. Tal vez me llevarían con él. Me encerrarían con esta criatura impia. «Oye tú, déjala», dije. La entidad me devolvió la mirada en silencio mientras la lluvia la limpiaba. Entonces escuché un estruendo profundo que provenía de ella. ¿Acaso era una risa? Sí, lo era. Era un sonido perverso. Él comenzó a alejarse de mí mientras continuaba con su risa profunda. Llegó al borde de la línea de árboles y todo lo que pude ver fueron sus ojos reflectantes flotando en la tormenta, y así él desapareció. Así, sin más, todo había terminado. Tardé un minuto en darme cuenta de ello, pero en el fondo sabía que se había ido. La niebla que cubría mi alma se había disipado. Senté a Alice en el tocón y miré hacia el cielo. La lluvia me refrescaba en lugar de ahogarme. La verdad es que no los aburriré con el informe posterior a la acción ni con la montaña de papeleo que lo siguió, pero saqué mi arma del agua y ayudé en silencio a Alisa a regresar a su casa. No dijimos ni una sola palabra. ¿Qué era lo que debía decir?
Oh, y los refuerzos todavía no habían llegado. El bebé, para consternación de todos, estaba bien, aunque tenía algunos moretones. Los paramédicos llevaron a Alisa al hospital. Había vuelto de un estado semicatatónico. No dijo nada durante una semana. Finalmente empezó a hablar de nuevo, pero afirmó que no recordaba nada. Lo considero una bendición. Ella y su hijo se fueron a vivir con sus padres. Me dijeron que tenían terrores nocturnos extremos todas las noches, pero que los olvidaban rápidamente al despertar. Ojalá pueda tener una vida normal para su hijo, pero nunca volverá a ser la misma. El mal había dejado su mancha en ella. Mantuve mi informe breve y conciso. Sabiamente elegí omitir el monstruo de las sombras y la dimensión infernal de tortura en la que se encontraba Alisa. Omití la parte sobre vaciar 7 balas en un hombre con poderes demoníacos invisibles. Solo conté la historia de perseguir a Zek fuera de la casa y hacia el bosque donde rescaté a Alisa. Oh, y sé que puede tener una herida en el ojo. Estaba demasiado oscuro como para decir cuánto lo lastimé. Esa misma noche había muerto el hermano de Zek. Al día siguiente salió en los periódicos. Estaba encerrado en el condado vecino. Había sufrido un ataque al corazón en su celda. Hubo toda una investigación. El video lo mostraba golpeando la puerta y pidiendo ayuda a gritos. Pero hubo una gran pelea en otra parte de la cárcel. Nadie escuchó ni prestó atención a sus gritos mientras él moría completamente solo. Me quedé en el departamento un mes más. Emitieron una orden de arresto contra Zek por robo y agresión a un agente de la ley, pero nunca esperé a que apareciera, hasta que un día lo hizo. Mi sargento había entrado en la oficina con una gran sonrisa en su rostro. Me hizo saber que habían encontrado a mi hombre. Dijo que Zek fue encontrado en un terreno de caza en un condado vecino. El sargento dejó una carpeta con fotos. La abrí y vi algo familiar. Un claro con un tocón de árbol en el medio. Otro árbol más joven crecía en el medio y ahí estaba colgado el cuerpo de Zek, colgando de la soga. Su cuerpo estaba hinchado y podrido. Pasé la página para ver una foto con una vista más cercana. Llevaba el impermeable negro raído y le faltaba el ojo izquierdo. ¿Qué es lo que le pasó?, pregunté incrédulo. Bueno, hace una semana un cazador encontró al viejo Zek. Supongo que se cansó de correr y se quitó la vida, dijo mi sargento con total naturalidad. Lo extraño es que el forense dijo que había estado allí al menos durante meses. Eso desbarata un poco el cronograma de los hechos. Tal vez el médico sea un charlatán. El calor del verano acelera la descomposición. Al menos estuvo allí el tiempo suficiente para que los pájaros le quitaran los ojos. Yo me sentí mal. Tenía la extraña sensación de que el sujeto con el que me había topado había estado colgando del árbol al mismo tiempo. Una especie de truco cruel obrado por el poder de la sombra de ojos morados. No sé cómo lo supe, era como si siempre lo hubiera sabido. Antes de que mi sargento entrara en su oficina, se dio la vuelta para mirarme y me dijo: ¿puedes creer que le encontraron balas? Dicen que después de la autopsia, pero la gente debe haberlo odiado lo suficiente como para practicar tiro al blanco en lugar de denunciarlo. Yo dejé el departamento poco después de eso. Verán, yo también había cambiado, como Alice. Cuando conducía solo de noche, me aterrorizaban las sombras que se movían en mi periferia. Yo esperaba no ver un destello violeta. Sabía que esa cosa todavía estaba allí afuera esperándome en cada llamada a la que iba. Podía doblar cualquier esquina y verlo ahí mirándome con sus ojos llenos de odio. No sé lo que le impidió llevarme esa noche o por qué impidió que Zek apretara el gatillo. Tal vez fue la voluntad de sacrificarme, algo puro en medio de todo el mal. Espero que así sea. Más bien, fue la lógica de Harry Potter o la lógica de la escuela dominical, no me importa. No hay amor más grande que la fe, ¿verdad? Pero luego está el pensamiento más oscuro, el que me mantiene despierto por las noches. Me ofrecí como voluntario e hice un trato. Tal vez la cosa decidió honrar mi trato en lugar del de Zek. Tal vez tengo una deuda que aún no se ha pagado. La entidad solo está esperándome, esperando que lo olvide antes de que venga por mí, empujándome al vacío como lo hizo con Zek. Ahora trabajo en otro departamento de policía. Me retiré un poco para trabajar en la central de policía, pero el llamado de la naturaleza todavía me afecta. Quiero volver a vestir ropa en blanco y negro y estar en el campo de batalla.
Sé que no puedo vivir con miedo, tengo que recuperar mi vida. Se acerca una prueba para un puesto de patrulla y ya me he inscrito. Pero hay una parte de mí que reprimo todos los días para seguir adelante. Permanece en los rincones de mi mente. Yo lo sé por alguna razón, como hago con otras cosas oscuras ahora. Ya sea en mi lecho de muerte en los 90 años o respondiendo otra llamada de disturbios mañana, lo volveré a ver. Es inevitable, él ahora me conoce, me ha marcado. ¿Y cómo es que lo sé? Bueno, eso es porque estuve frente a frente del diablo, con sus ojos morados llenos de odio. Este es el Jesús de Sek, Satanás que ha promulgado una vida más. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.